Sí, yo creo que sí. Sí. Llévalo tú, Omar. Omar. Vámonos. ¿Dónde estás, Ángel? Y te va a hacer el mundo para que... Vámonos. Buenas tardes. Hoy el tema que vamos a tocar en la materia de negocios internacionales es el de entornos. Buenas tardes, profe. Hola, buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, Buenas tardes. Brianda. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está, profe? Muy bien, muy bien. Con un poco de calor. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Belén. Bien, vamos a iniciar. Silvia, el tema de hoy. Sí, profe. El tema de hoy hablamos de el entorno favorable. En la ponderación del entorno. El entorno favorable para los negocios internacionales. Algo que sucede realmente en nuestras vidas y en la globalización es que los negocios internacionales no siempre presentan condiciones favorables para la inversión. En la próxima semana hablaremos un poco de riesgo, ¿sí? Que es un tema que va junto con esto. Las famosas calificadoras, Silvia, Alberto, Brianda y Belén, ¿sí? Déjenme admitir a algunos chicos que están en proceso de entrada. Bien, entonces, hoy hablaremos de algunas características de lo que presentan algunos entornos que favorecen a las inversiones. Ya vimos que en las negociaciones, la cotización, siempre una empresa va a buscar crecer. Y entonces, tienen que haber ciertas condiciones para lograr eso. Y evidentemente, si no hay condiciones favorables, fíjese, Silvia, que ahorita me está marcando mucho lo que hizo la gimnasia de Estados Unidos, donde se rajó, ¿no? Entre comillas, ¿no? No se rajó. Sí, sí, profe. Está marcando precisamente, hablando de este tema, que no necesariamente habla de las empresas, sino que habla de las personas, ¿no? Y por ahí Nadia Comaneci le dijo, hey, tienes razón. La pandemia, la presión, me afecta a mi cerebro, ¿no? Y a mi organismo. Sí, la incertidumbre. La incertidumbre, más que la presión en el sentido de que tú eres, y también me llamó la atención ahorita porque me mandaron el correo al WhatsApp. ¿A qué horas es el examen? Por ahí alguien que no supe quién. Sí. Entonces, tenemos un problema muy serio y me llamó la atención que tiene que ver con un entorno favorable para lograr. Y también que yo, en el tema, en los temas donde yo trabajo más, es el entorno favorable del área de educación principalmente, ¿sí? Mi preparación va enfocada a la área educativa más que la área de negocios, ¿sí? O de aduanas, ¿no? Sino que he estado trabajando en los últimos 15, 20 años en la área de educación. Y me ha servido para poder un montón lograr algunas cosas. Entonces, basado en lo que dijo esta de color chica estadounidense, que dice, yo no le entro, ahí nos vemos, no entro esto, ¿sí? Se rajó, no voy a entrar a participar en unas situaciones. Y tiene que ver con la empresa, básicamente, Silvia, Dana, Nan, Nayeli, Belén, Cintia, Brianda, Alberto, Lindsay, Juan Pablo y Andrea, principalmente. Entonces,
¿qué significa un entorno, qué maneja el entorno? ¿Cómo se puede manejar, y Silvia y todos, regularmente cuando estamos en favorables, siempre les pido, cuando hablamos de este tema al inicio de esta materia, siempre se pide, describen cómo es tu entorno en el salón, ¿sí? ¿Qué características presentan? ¿Sí? Y entonces, en el caso particular del aspecto de la empresa es todo lo que rodea en la organización, condiciones internas y externas que se modifican o que influyes y que pueden propiciar o amenazar las iniciativas manejadas por la propia empresa. O sea, y tienen que ver mucho con respecto a eso, ¿no? ¿Cuáles son las características del entorno? ¿Estable? ¿Complejo? ¿Hostil? ¿Diverso? No sabemos, ¿sí? Entonces, es algo difícil de veces de interpretar en ese sentido. La idea es tener un entorno estable y no nomás a la propia empresa, sino que tiene que hablar también con respecto a la persona, ¿no? Así es. Ya, en su empresa usted está compleja, estable, hay problemas, está medio hostil. ¿Cómo me puede decir? Así en lo general, ¿eh? No me diga detalles, por favor. En mi empresa, estable, profe. Estable, ¿no hay Sí. hostilidades de casualidad? No, ¿Segura? sí. No, no lo quiere reconocer. Me lo quiero reconocer. Está bien, No. lo acepto. Profe, es que uno se da cuenta bien cuando las cosas no están bien, pues. Sí, no. Pero yo creo que ¿cómo se puede ver un trabajo cuando está más o menos organizado, cuando las cosas salen a tiempo, cuando se cumple en tiempo y forma? Pues, Una cosa sí es muy importante, que cuando se trabaja con personas, con compañeros, o que uno está a cargo de muchachos, de personas ajá. que tienen problemas del día, o sea, lo que es ya normal, pero Sí. en sí es pues sí, estable. Sí, un ambiente estable. Está bien, muy bien. También no tengo. Fíjese que yo he trabajado en más de un lugar y no siempre ha sido estable, ¿no? No siempre he logrado tener, y no depende de mí, sino depende de todo, ¿no? De todo el entorno. Permíteme. Mamá. ¿Ya lo llevaste? Ahí queda también. Entonces, evidentemente que tiene que manejarse un entorno precisamente con esas características. Y tiene que ver con la empresa y con todo, ¿no? Los entornos estables son muy simples, están integrados, ¿sí? Los entornos son reactivos, nos adaptamos, Silvia, a los problemas cotidianos nos vamos adaptando. Sí, ¿sí? profe. Y aunque puede ser a veces algo complejo, hay momentos, semanas duras, ¿no, Silvia? Sí, los primeros días del mes, profe, son muy pesados. Ah, sí, no, y el problema principal Hay que es cumplir con muchas cosas. el cierre, el famoso cierre de mes, ¿no? Sí, profe. Y también podemos encontrar relativamente estables, algo complejos, prácticamente favorables y así medio manejados, ¿no? En el caso de los entornos inestables o turbulentos, hay mucho dinamismo, por cuestiones de... Le voy a decir cuándo hay dinamismo en mi trabajo. ¿Cuándo? Los últimos días del mes hacemos inventarios a todas las zapaterías. Ajá. Pues depende de los resultados de esos inventarios, es la estabilidad o es la tranquilidad, cómo se va a tener ese famoso cierre. ¿Por qué? Porque si hay faltantes, se genera como mucho ruido, o sea, como mucho a qué pasó, a ver qué no se revisó, a ver, vamos a ver ventas, vamos a ver errores, ¿Dónde está la falla? vamos a ver muchas cosas. Y realmente sí, por ejemplo, el mes pasado en una zapatería tuve 171 pares faltantes. Y no, hombre, pues, o sea, eso era de a ver, búscala aquí, búscala allá, y hay que revisar otra vez muchas cosas. Y realmente sí se genera un mes pesadito porque hay que dar razones de cómo se trabajó, qué clase de errores hubo y que no se detectaron o que no se informaron.
Y sí, efectivamente hubo robos por el lado de la caja, de la cajera, y realmente es cuando sí, aunque es indirectamente porque yo no tengo nada que ver con ventas, pero de todas maneras, pues sí, la revisión y eso. Claro. Y ahí es donde se dice, pues sí, hay un ajetreo en ese cierre o es un no tranquilo. O no, o los números dicen que están bien, ¿no? Así es. Y también se requiere ciertos números que puedan seguir creciendo, mi querida Silvia, porque no puede vender usted lo mismo del mes pasado, lo de este mes. Ah, sí, Tiene que ver claro. siempre un Sí, poco más, ¿verdad? sí, así es. Bueno, podemos ejemplificar particularmente en el caso de su empresa, pero esto sucede en el resto de los mercados, ¿no? Sí. Entonces, en cada mercado meta, siempre en cada país, hay un régimen aduanero común y presentan su propia estructura económica. ¿Sí? Entonces, y además hay variables macroeconómicas que plantean cada país, ¿sí? Pero que repercuten en la hora de tomar decisiones por parte de las empresas y a las acciones en las operaciones dentro de los perímetros. La idea es llevar a cabo empresas que interactúan para despejar la incertidumbre de riesgo. En términos simples, Silvia Belén, ¿podré continuar en el caso de usted, Alberto, adelante? No, profe. No tenga miedo, no le voy a ser muy hostil ni le voy a meter en incertidumbre. No, estoy escuchando. Entonces, tiene que ver mucho con respecto a lo que está pasando en la empresa, así como le hizo el pequeño ejemplo Silvia, puede pasar en el resto del mercado o del mercado que está pasando, ¿no? Ahorita las condiciones que presentan de pandemia es totalmente, bastante difícil de entender y a veces no podemos lograr manejar esto de una manera clara y precisa. En los 80, el tema que vamos a ver la próxima semana, hablaremos de cómo manejan las calificadoras y qué es el riesgo, ¿no? Que tiene que ver con un entorno estable. Por ejemplo, mi querida Silvia, en Venezuela, hace unos años, las empresas mexicanas, por ejemplo, empezaron a salirse porque sabían que las condiciones de ese entorno no eran favorables para ellos. Porque Chávez y Maduro han cambiado, no hay una claridad del manejo de sus tres poderes, no están definidos claramente y obvio que se reflejan en el resto de la comunidad y ha habido inflaciones de hasta el 5,000%, Silvia. Entonces, Cemex, Bimbo y otras dijeron, ahí nos vemos, recoja tus inventarios ahorita y lo que se pueda llevar y vámonos. Inviértelos en Colombia o lo que hizo ahorita recientemente Electra, ¿no? El Banco Azteca en Perú, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque no hay condiciones y los números dicen que no. En el caso de usted, por ejemplo, Silvia, hay problemas de números, hay números rojos, ¿qué está pasando? ¿Verdad? Así es, profe. Y en las empresas actuales, Silvia, hay empresas que se manejan diario, semanal, quincenal y mensual, esos números. Los inventarios. Sí. Por ejemplo, o reportes, ¿no? Por ejemplo, Easy, Total Play, reportan en la mañana, o sea, a mediodía, en la tarde y en la noche. ¿Cómo andamos? ¿Sí? Si estamos creciendo o no estamos creciendo. Sí. Mande, Alberto. Yo trabajé en AT&T, en Movistar, y también ahí es diario. Los reportes son diarios, y se va trazando. Igual ahí se hacen como... Ahí sí ya una buena administración porque se miran las ventas de hasta 5 años anteriores. Ajá. Y día con día se cuenta. Sí, no, ese es diario y a veces hasta más que diario, ¿no? Jovencito. Se tienen que estar revisando diario. ¿Cómo vamos? Y la ponderación es diaria, pues diario más. En el caso de Silvia es mensual, ¿no? Cerramos mensual y a ver qué pasó. Sí, así es, por favor.
Bien, ¿cuáles son los principales indicadores económicos que como esencia se toman? La tasa de inflación. Silvia, en el caso de su empresa, ¿la tasa de inflación afecta a las ventas? La verdad que muy poco, profe, porque casi son productos que se mantienen estables en precios. Okay. Entonces, mucho no afecta. Pero en el caso de... ¿De la administración? No, En el me caso refiero de que los los pagos. precios. Los precios Ah, no, los se van precios moviendo. están... No, los precios casi no se mueven, son muy accesibles, tratan de mantenerlos lo más que se puedan. O sea, lo más bajo que se puede. Claro, sí, es que No. tienen que ser competitivos, ¿no? Al final de cuentas. Así es, profe. Entonces, Sí. pero aún así siempre hay movimiento de precios cada cierto tiempo, cada trimestre. En realidad yo creo que la inflación repercute más en el resultado del mes porque ahí cuando se compran gastos, rentas y se paga todo, si es de acuerdo al tipo de cambio a la inflación. Ok. Ahí sí, sí, la utilidad pues sí, obviamente se ve, pero en cuanto a precios, no, tratan de estabilizarlos. Sí, una pregunta fuera de si en el caso de ese negocio manejan productos chinos, No, profe, puro mexicano. puro mexicano, Sí. ¿seguran y brasileños o españoles? No, lo que pasa es que cuando hay productos, así que se traen que se importan, Ajá. se van directamente a Guanajuato, a León. Okay. Y O ya de sea, ahí se distribuyen pues depende, como pues tienen muchas zapaterías en toda la República, depende de los lugares. Pues, por ejemplo, aquí no meten ese tipo de calzado porque pues aquí el mercado competitivo está, pues no, la verdad, no funciona muy bien, pero sí lo meten a otras zonas ajá. donde casi no hay como manera de que llegue estos productos al interior y allá creo que sí funcionan. Es que también tiene que ser el mercado el que te determine qué tipo de mercado, producto meter, ¿no? Sí. Sí, profe, así es. Entonces, mucho producto chino, si es posible, se puede manejar. O materia prima china, eso sí se puede, no sabe. Ah, no, esa materia sí, profe. Materia china, Sí. hay mucho producto que se maneja en materia china y no podemos hacer nada, ¿no? Bien, el tipo de interés es el que se maneja por parte del Banco Central, Silvia. Ahorita lo acaban de subir 4 a 4.5. El costo, la tasa de interés sí va a afectar a las empresas, Silvia, porque los incrementos de los intereses tienen créditos, ¿sí? Afecta negativamente, ¿sí? O sea, te cobran más intereses si su empresa tiene créditos que se manejan en la propia empresa, ¿sí? Otra de las cosas también es el manejo de la evolución de precios y salarios, que son otro indicador que también afecta los precios y los salarios. Hoy tenemos en nuestro país una inflación de 6.5 aproximadamente, hasta lo que vamos. Y apenas llegamos al séptimo mes, Silvia. Creemos que va a haber más, que puede llegar hasta el 9. Eso es mi creencia personal, ¿eh? No tengo evidencia, nomás a partir de ese momento, porque sí ha habido incremento en precios, ¿no? Entonces, y el problema básicamente es el manejo de los salarios y los precios, pero además el crecimiento de la economía como tal, ¿sí? El crecimiento se especula ahorita que anda en 6.3, se cree. Entonces no vamos a tener crecimiento, a lo contrario, vamos a ser negativo. ¿Sí? Como el año pasado y como el año antepasado, como hace unos 15, 20 años. Otro también afecta en gran medida a la tasa de desempleo. El desempleo. Silvia, ustedes tienen mucha rotación de personal en la empresa donde trabaja, o con 2, 3, No hay casi rotación, profe. ¿no? ¿Hay No, estabilidad? sí hay estabilidad, profe. ¿Pagan bien entonces? Sí pagan bien. O sea, salarios del mercado, ¿no? Un poquito Al más. departamento de ventas sí se les paga muy bien porque ganan su salario mínimo más comisiones Órale. por cada par que venden.
Ok, o sea, no nomás tienen un salario, por ejemplo, de 500 pesos más lo que vendas, Así es, por profe. ejemplo, ¿no? Ok, Sí, muy bien. Y les va bien, sí, afortunadamente. profe. Y eso le permite, sí. Ujú. Otro indicador que maneja la propia empresa es el manejo de la per cápita, ¿no? Los ingresos per cápita. Sí, que tiene que ver mucho con respecto a lo que ganan los mexicanos o lo que ganan los estadounidenses y lo que ganan cualquier país como un promedio, ¿no? Y eso beneficia o afecta. Si ganamos mucho, nos va a ir bien, entre comillas, pero si no ganamos mucho, nos va a ir mal. ¿Sí? Entonces, eso es algo que tenemos que cuidar mucho, ¿no? Otro de los problemas que aparentemente no tenemos es la balanza comercial, Silvia, Belén, Dana. Cuando tenemos balanza, hasta ahorita, en los últimos años, hemos tenido balanza comercial casi tasa cero, casi equilibrada, ¿sí? Estamos exportando más de lo que importamos y eso es bueno en lo general, ¿sí? Y eso beneficia al tipo de cambio, ¿sí? Otro de ellos también, y que afecta a la empresa donde usted trabaja, son las políticas fiscales. Sí. Cuando dicen que no va a haber incremento de impuestos, ¿y si hay o no hay, Silvia? Sí, sí hay. Sí. Por ejemplo, en cuestiones de los ingresos, de los salarios, Ajá. entre más sueldo ganan, pues son más impuestos los que se retienen y pues también son más los ingresos que hay y pues obviamente es más el impuesto que se paga. Pues sí, eso y los IVAs, el IVA que hay que pagar, pues o sea, el IVA que nos entregan los clientes, que es sobre lo de las ventas, y el Ajá. IVA que nosotros pagamos, pues es más poco, entonces se tiene que pagar pues al SAT la diferencia y pues Si sí, es sí que es son en altos. contra, ¿no? Sí, profe, Entonces hay que así pagar es. el IVA. O sea, Sí, declararlo y presentarlo. así es, profe. Y Silvia, cuando yo presentaba mi declaración, ahorita no presento mi declaración anual, pero cuando yo presentaba mi declaración mensual, siempre me pedían una lana y luego arreglamos. Luego, en la declaración anual, no sé si se sigue manejando de esa Sí, manera. le regresaba, sí. Es que bueno, cuando hacen su declaración por mes, hay ciertos gastos que no entran, pero cuando ya hace la declaración anual, entonces ya tiene derecho a más, pues a otras cosas, am, pues Otras otras deducciones. contribuciones, otras deducciones, entonces ya ahí ya le genera el saldo a favor, aparte que si paga con tarjeta, pues automáticamente el SAT ya tiene sus facturas, ya tiene tanto sus ingresos como sus facturas, y pues ya ahí ya es fácil porque pues todo le va cuadrando, pues. Ujú. O sea, Y yo no quiero pagar impuestos y aún así tengo que hacerlo. nadie ¿Verdad? quiere pagar, profe. Nadie quiere pagar y tenemos que a fuerzas. Sí. Ahorita estoy presentando mi declaración anual con pago. Solamente como que yo tengo dos patrones y tengo algo de ingresos. Si nomás tuviera un patrón no había problemas. Pero tiene dos y ya tiene la obligación de hacerlo. Y las deducciones que me hacen acá en INIDE son bien. Por ejemplo, gano 100 pesos y me pagan 99, o sea, me descuentan un peso. Ah, descuéntame más. Son bien poquito, entonces eso es lo que le sale a cargo después Sí, cuando se juntan todos los ingresos, ¿no? sí, pues sí, eso no Ujú. se vale. Bien, ¿cómo podemos ponderar el entorno? Por ejemplo, en el caso particular de los países, el control de sus propios recursos naturales, ¿no? La capacidad de acceso a las tecnologías. Silvia, en su empresa, podría decir que tenemos el último grito de la tecnología en el manejo de las ventas, de las compras, de todo. Te pregunto. No, profe, la verdad que no. Es como que yo creo que estamos en un término normal, moderado, porque es que hay un ingeniero a nivel nacional y es el que hace él
pues todos los sistemas operativos y sistemas especiales para contabilidad, para nómina, y pues no creo que están muy actualizados, pero ¿sabe por qué lo hacen? Porque desde allá controlan todo, Sí, desde allá se dan estandarizan. cuenta, exactamente, ¿saben? Estandarizan. Sí, o sea, como que hay algunos límites para algunas cosas y ellos pues se dan cuenta, o sea, no le permiten así como meter cuentas nuevas, subcuentas nuevas, porque tiene uno que pedir autorización a León. Ándale, Entonces sí. está muy controlado eso de los sistemas, así es de que no creo que muy actualizado, no. Hace unos 5, 6 cuatrimestres me tocó una persona que trabajaba en una tienda de mayoreo, como de abarrotes. Y me dice, acabo de meter la famosa pistola para los inventarios y para los pedidos. Antes me tardaba hacer los pedidos un día, al día siguiente los entregaba y a veces todo. Y ahora el mismo día te entrego pedidos con esa famosa pistola, ¿no? De pedidos. Esa escaneadora de Ándale, el códigos o escáner. lectora. Sí, esa sí la tiene 3 hermanos, pero así como que digamos que sistemas para trabajar, contabilidad y todo eso, a mí me gustaría que estuvieran más actualizados, pero no, lo demás sí lo tienen todo controlado. En el sistema está la actualización al día, lo que se vende, lo que se compra, lo que hay en existencia. Todo eso se supone que es lo que hacemos inventarios físicos para hacer la comparación. Pero a mí me gustaría que estuviera más actualizada la contabilidad. Sí, o sea, más moderno, pues, o sea. Sí, Ahora, aquí tiene que ver mucho con respecto a lo que hace la recaudadora de impuestos, ¿no? Que también te limita, ¿no? O sea, te bloquea que no tengas ese movimiento, ¿no? Porque además ellos tampoco tienen problemas. Ahorita, por ejemplo, el SAT tiene problemas para las citas. exactamente, profe. Entonces, terrible porque la plataforma de ellos es muy lenta y no tiene ese dinamismo que quisiera uno, ¿no? Otra de las consideraciones que tenemos que tener es el compromiso y el cumplimiento de la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados. Aquí tiene que ver mucho con respecto a lo que hace el Estado como tal en el ámbito de cuando generan tratados, ¿no? Y otra de las cosas también es los niveles de cooperación en el desarrollo. ¿Qué tanto, por ejemplo, ahorita con respecto a lo que está pasando en Cuba, por ejemplo, México lo está apoyando, ¿sí? Un apoyo de ayuda, ¿no? Y eso de alguna manera beneficia, pero no tanto, ¿verdad? En el sentido. O México le presta dinero a la gente de centroamericanos. Entonces, eso es medio terrible, ¿no? Sí. Entonces, otra de las cosas que también tenemos que contemplar en el caso de los países y las empresas es la fase de industrialización en que se encuentra. Mi país, Silvia Belén, es un país no totalmente desarrollado. No ha logrado la industrialización. Sé que hay, en la área de exportación están trabajando muy duro y hoy somos potencia en las autopartes y en los automóviles. Sí, somos entre los 5 países que producen automóviles y autopartes, ¿sí? Pero tenemos injerencia de las inversiones de los países socios, ¿no? Y eso no se ha logrado desparramar realmente el uso de la tecnología y por ende la industrialización. Y eso se refleja en los demás sectores, en la agricultura, en el sector primario y el sector terciario, ¿sí? Otro de los problemas que tenemos muy serios es el manejo de la materia prima, ¿sí? Y el uso de equipo tecnológico, ¿no? Todavía en mi país, yo quisiera decir mentiras, que genere máquinas que hagan máquinas, como le hace Alemania o Japón, ¿sí? Para hacer zapatos, por ejemplo. Que hagan máquinas para hacer zapatos, ¿no? Aquí no hacemos, las importamos todas. No tenemos tecnología ni tenemos ese desarrollo, ¿no? ¿Sí?
Ahora, existe mucha incertidumbre a veces en los mercados internacionales y muchas inquietudes en el sentido, no todos los mercados son acordes. Y, por ejemplo, los mercados emergentes o los BRICS, ¿sí? Todos sus mercados le deben lana a Estados Unidos, ¿verdad? O algo así. Y entonces eso se hace una dependencia en ese sentido y eso no es muy sano. Otro de los fenómenos que pasa con respecto a la incertidumbre del entorno económico es las grandes deudas acumuladas por las primeras economías del mundo. Y hoy, Silvia, China está comprando mucha deuda estadounidense, ¿no? Actualmente, ya ve que los gobiernos emiten bonos de la tesorería de cada uno y los chinos están ahí también, que tienen muchos bonos de los Estados Unidos y no nomás de Estados Unidos, sino de Europa también, ¿sí? Y entonces eso permite que y eso le va a dar estabilidad a los chinos porque sus reservas monetarias extranjeras tienen un alto porcentaje, ¿sí? Otra de las cosas también que estoy en contra de lo que hace López Obrador, Silvia, es los famosos subsidios estatales para manejar. ¿Qué es lo que hace? Reparte dinero. Y eso no es muy bueno porque después afecta. Es como si su empresa empezara a que me regalara zapatos, ¿no? Sí. Así es. Entonces no funciona. El Estado tiene que tener cierta estabilidad, pero tenemos que ser rentables, pues. Ahí está la gran contradicción en el sentido del manejo de... Sí. Bien. ¿Cuáles son los síntomas de riesgo? Por ejemplo, lo que mencionaba Silvia Belén, el proceso de nacionalización de empresas. ¿Sí? Un fuerte y asfixiante control de cambios de parte de los estados. La intervención abusiva de los precios en los mercados, la fuerte presión impositiva. Hoy por ahí se está manejando la posibilidad de que se maneje una tasa, un impuesto global, Silvia, a las empresas transnacionales. ¿Sí? El nivel de cumplimientos en los acuerdos internacionales asumidos. Y una cosa que aquí también avala un poco lo que dice López Obrador es el grado de corrupción en las administraciones públicas. Discúlpeme, tengo una llamada, a ver si... Bueno. ¿Sí? Ajá. Sí, señora Aurora, mire, le hablo referente a que es para ofrecerle la nueva aplicación que estamos manejando. Esta actualmente no va a llevar ningún costo. Ajá. ¿Me hace un favor? Lo que pasa es que estoy en una videollamada. ¿Le hablo en 5 minutos? Perfecto. André, sale. Bye. Gracias. Bien. Por ejemplo, Silvia, se dice que Walmart le dio a una persona bien fuerte en la administración pasada para poder instalarse en todo el país y que se le dieron muchísimas facilidades. No me crea a mí, ¿eh? Y, por ejemplo, en Tijuana tenemos como 10 Walmart, ¿no? Sí, Y está compitiendo muy fuerte con Soriana. Con Soriana, que es una empresa con inyección capital europea. Entonces, no sé qué onda, ¿verdad? Por último, que ya nos quedan 5 minutos, la globalización ha generado importantes cambios competitivos. Exportaciones de las economías emergentes. A mí me gustaría que mi país fuera una economía emergente. No llega a eso. Cuando se manejan más exportaciones, es posible que se pueda manejar nuevas oportunidades de negocios, ¿sí? Ahora, cuando gran parte de las empresas que tienen los países subdesarrollados a los desarrollados, eso ha impactado
y ha aumentado la inversión directa de las economías de menores costos y oportunidades de mercado. Eso quiere decir que los países como el nuestro va a invertir en Estados Unidos, ¿no? En relación a la inversión de Japón con Estados Unidos, Silvia, Belén, ahí más o menos se llevan entre ellos. Japón invierte en Estados Unidos y Estados Unidos invierte en Japón. Y tienen más o menos eso, ¿sí? Bien, ese sería en términos generales lo que es el proceso del entorno favorable. La idea es ver condiciones mínimas para poder que se establezca empresas y que se logren desarrollar como tal. Cuando hay problemas de, por ejemplo, Silvia, ¿su empresa se podría instalar a Israel? Le pregunto. Sí, profe. ¿Sí se podría instalar? Sí se podría, sí. ¿Por qué? A reserva de los Porque- estudios, ¿no? Acuérdense que son estudios. Sí, primero pues es importante hacer el estudio de mercado y todo. Y yo sé que Israel ahorita pues está muy bien económicamente y Tiene un también, rato. sí. Es un país muy enti- sólido, ¿eh? Ajá, sí. Pero yo creo que pues el producto mexicano tiene calidad y tiene precio y que yo creo que pues sí pudiera competir. Sí, claro. Sí, no, evidentemente que hay posibilidades de mucho de eso, ¿no? Por ejemplo, Oxxo es una empresa bastante competitiva, Silvia. Y Cemex mexicano también es una, y creo que sí está en Israel, Cemex, ¿sí? Ya está en Israel. Lo mismo que Bimbo, o sea, son empresas modelos y que les ha funcionado el modelo de negocios de ellos y fusionan, compran una empresa de allá, eh, como el caso de California, compraron a Sara Lee y después llegaron Bimbo, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas, movimientos que se hacen. Entonces, la empresa de usted podría irse, yo no sé si está en Centroamérica o en Sudamérica, la empresa de usted, ¿no sabe? La empresa Tres Hermanos solamente está en México. Ok. No ha salido de México. Algo que muy importante, Silvia, de lo que he leído, no sé si sea en la práctica, es que las empresas no pueden conservarse exclusivamente en el país, tienen que salir, ¿sí? Ya cubres tu mercado, ahora búscale nuevas opciones. Quiero ganar más, necesito competir con el resto, aprender de las demás, ¿sí? Por ejemplo, ahí está el mercado libre, ¿no? Que estaba aquí medio a gusto, entre comillas, con muchas fallas, y hoy está compitiendo con Amazon, ¿sí? Con sus servicios, con toda la cosa, ¿no? Entonces, es muy importante cuidar el lograr irse hacia otros países, ¿sí? Es una necesidad de las empresas, Silvia, pero no sé, también depende de la visión de la propia empresa hacia dónde quieres ir. Sí, porque pues yo creo que más bien ese tipo de empresas es familiar, ¿no, profe? Y cuando Pero son no familiares. importa, Walmart inicialmente era una empresa familiar, mi querida Silvia, y Cemex también es una empresa familiar. Pero luego llega ese momento a toparte, ¿no? O sea, tienes que ver la posibilidad, porque todos están haciendo, o te vienen y te arrebatan el mercado porque son más competitivos, o le entras tú a esa competitividad, ¿sí? ¿Ok? Es una recomendación nada más, ¿sale? Sí, profe, sí está bien. Nos vemos el próximo miércoles. Hoy no tendremos examen como siempre pactamos del principio. Ujú. Espero antes de irnos a aplicarles uno, si es que muchos de No, y ustedes profe, ya no lo insisten. haga, ya. Así mero, Ya profe. aprendimos mucho, profe. Explica muy bien usted, no ocupa Ah. hacernos un examen. Ya sé. No, pero necesito verificar si aprendieron. Acuérdense que yo soy estudiante del área de educación. Necesito verificar que realmente se dan los aprendizajes. Sí. Bien, chicos, nos vemos el próximo. Ahí les voy a subir otro trabajito y la próxima semana subiré calificaciones. ¿Sale? Está bien, profe. Ándale, Que pues, esté buenas bien. Ok, noches. profe, Bye, gracias. profe. Nos vemos. Adiós. Hasta luego. Sí, profe, bye, nos Bye. vemos. Profe. Bye.